Bien, muy buenas tardes. Las disculpas del caso, había una congestión muy fuerte y eso ha impedido que pueda llegar al punto donde tenía que conectarme. Esto, voy a buscar, pues en este caso, conectarme tranquilamente. Voy a, eh, y, a ver, voy a conectarme un rato, por favor, por favor. Que no las tampoco al segundo. Sí, no, la institución sin verificar que cosa pleno, ¿no? Entonces voy a esperar, voy a no espero. Porque son 10 a las 12 y punto, ¿verdad? La reunión a las 12. Parecería entonces que lo que he hecho, para que lo pongas ahí en tu cuaderno, qué trabajo se ha hecho más inversión. Si no, no llevo material. ¿Se logra ver la PPT? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya, ok, voy a compartir. Bien, esto voy a estar compartiendo de modo pantalla completa, así es que no voy a estar poder viendo en este caso si están conectados ustedes, por eso voy a estar preguntando a cada rato, a cada momento, perdón, para que esto me confirme pues si estamos conectados, ¿ya? Eh, bien, los temas que vamos a ver el día de hoy son en este caso orden de información y perímetro de regiones poligonales, son dos temas que vamos a tratar el día de hoy. Primer tema, orden de información. Aquí pues nos manifiesta que los problemas que se presentan en esta sección tienen como característica que en ellos siempre se presentan datos desordenados, los cuales contienen toda la información, como el mismo nombre lo indica, ¿no? Es ordenar información. ¿Y por qué ordenamos? Porque se encuentra pues desordenada. Debemos relacionarlos entre sí, ordenarlos de acuerdo a datos o encontrar correspondencias entre ellos. Se recomienda que conforme se vayan leyendo los datos, se vaya haciendo una representación gráfica, buscando esquematizar los datos de manera ordenada. Bien, eh, tipos de situaciones pueden presentarse con respecto a orden de información, lo que corresponde a ordenamiento lineal, ordenamiento circular. Dentro del ordenamiento lineal tenemos dos, el ordenamiento horizontal y el ordenamiento vertical. Bien. Ejemplo de ordenamiento lineal. Dice que Carlos, Dante, Antonio, Eric, Alberto y Flavio son en este caso seis personas. Se ubican en seis asientos contiguos en una fila de un teatro. Antonio está junto y a la izquierda de Alberto. Carlos a la derecha de Antonio, junto y entre Flavio y Dante. Dante está junto y a la izquierda de Eric. Preguntan, ¿quién ocupa el tercer asiento si los contamos a partir de la ubicación de Antonio? Entonces, todo esto de aquí es una información que comúnmente suele presentarse pues o estar de forma desordenada y lo que tenemos que hacer es ordenarlo. Ordenarlo bajo ciertos criterios en este caso. Bueno, como vamos a ordenar pues en este caso de forma lineal, lo que tenemos que precisar primero es tener un sentido de ubicación o orientación. ¿Y cómo se logra eso? Pues en este caso precisando cuál es la derecha y cuál es la izquierda a trabajar. Eso es muy importante. Ya, ahora otra cosa también en el texto que se puede extraer es que son seis asientos, por eso se está colocando seis lugares, seis asientos. Bueno, mencionan aquí que Antonio está junto y a la izquierda de Alberto. Entonces, Antonio junto y a la izquierda de Alberto lo podemos precisar de esta manera, ya que como te das cuenta, izquierda es a este lado, ¿no? Y derecha a este otro. Entonces, para que Antonio esté junto y a la izquierda de Alberto,
tiene que precisarse de esta manera y es más, ellos deben estar juntos, juntos necesariamente, ¿ya? Juntos. Podría ser primero segundo, segundo tercero, tercero cuarto, cuarto quinto, ¿de acuerdo? Luego por acá mencionan que Carlos a la derecha de Antonio, junto y entre Flavio y Dante. Carlos a la derecha de Antonio, dice. ¿Correcto? Pero dice junto y entre Flavio y en este caso Dante. Entonces, si está junto y entre, Flavio y Dante debe estar en el medio de ellos dos, ¿correcto? Entonces podría darse el caso, Flavio, perdón, Carlos a la derecha de Antonio, ¿correcto? Pero además dice en este caso Carlos junto y entre Flavio y Dante, que es lo que se está precisando, ¿no? Carlos junto entre Flavio y Dante. Ahí como ves hay dos situaciones posibles, ¿no? Que Flavio se encuentra a la izquierda en este caso de Carlos o que Flavio se encuentra a la derecha de Carlos. Hay dos situaciones, después habría que descartar una de ellas. Em, Bien, y es más, como te decían también que Carlos está a la derecha de Antonio, entonces Carlos, con respecto a Antonio, ¿no? Carlos se encuentra a su derecha, o sea, exactamente debe ser en esta posición, ¿no? O sea, Carlos a la derecha de Antonio, como te das cuenta. O sea, se podría decir que hasta el momento ya tendríamos uno, 2, 3, 4, 5 asientos. Tendríamos 5 asientos, ¿de acuerdo? Recuerda que son 6, pero habían 5 asientos ya que tendrían que estar ocupados. Podría ser del primero al quinto o podría ser del segundo al sexto, pero ya habrían 5 asientos, ¿de acuerdo? Ahora mencionan que Dante está junto y a la izquierda de Eric, dice, ¿no? Dante junto y a la izquierda de Eric. Entonces, como Dante debe estar junto y a la izquierda de Eric, eso quiere decir que la segunda opción ya no podría precisarse. Porque dice que Dante debe estar junto a la izquierda de Eric y Eric debería estar en el lugar de Carlos, ¿no? Y eso ya impide. Eso me da entonces como resultado que debe ser la primera opción. Y como te das cuenta, ya habrían 6 lugares, bueno, 6 personas que corresponden a los 6 lugares, y en ese orden es que tendrían que estar ubicados, ¿no? Antonio, Alberto, Flavio, Carlos, Dante y Eric. Ahí está, justamente esos 6 lugares. Bien, ahora la pregunta es quién ocupa el tercer asiento si los contamos a partir de la ubicación de Antonio. Entonces, contados a partir de la ubicación de Antonio, el tercer asiento estaría siendo ocupado por Flavio. Es por eso que estaríamos marcando pues la clave, en este caso la D. ¿Me escuchan hasta ahí? Díganme ustedes. Sí, ¿Se escucha? profesor. Sí, profesor. Ok, Sí, profesor. ya, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Luego, ejemplo 2. En el ejemplo 2 pues es un ejemplo de ordenamiento circular. Acá también hay que precisar, así como el caso anterior en ordenamientos lineales, se tiene que precisar cuál es la izquierda, la derecha a trabajar, porque eso te da un sentido de referencia. Acá también, en el ordenamiento lineal, tienes que tener tu sentido de referencia. Y el sentido de referencia es que las personas siempre deben estar ubicadas mirando al centro de la mesa en este caso. Ese sería el sentido de referencia que hay que tomar en cuenta en el ordenamiento circular. ¿Ya? Bien. Ahora decimos, pues, Alberto, bueno, leemos, ¿no? Abel, Beto, Carlos, Dani, Enrique y Miguel, ¿cierto? En este caso son 6 personas también. eh, Tienen 23 soles, 29 soles, 31 soles, 37 soles, 41 soles, 47 soles, ¿cierto? Son en este caso 6 montos o 6 cantidades diferentes, ¿no? Ahora, acá mencionan la palabra respectivamente. Bueno, cuando se menciona la palabra respectivamente, esta palabra es muy importante porque significa o expresa que deben estar enlazados o deben estar relacionados en el orden en que se mencionan los elementos, en el orden que se mencionan los elementos. Eso quiere decir entonces que Abel debería pues tener 23 soles, ya que Abel es el primero y 23 es la primera cantidad en mencionarse, ¿no? Viendo que es la segunda persona, le corresponde pues 29 soles porque sería el segundo monto a mencionarse y así. Por lo tanto, entonces quiere decir que Miguel, que es la última persona en mencionarse, le corresponde la última cantidad que se menciona, que es 47. O sea, eso expresa respectivamente. Y luego dice, y se sientan alrededor de una mesa circular con 6 asientos distribuidos simétricamente como se muestra en la figura. Esta sería la mesa, ¿no? Con 6 asientos. Se sabe que, se sabe que. Y bueno, tenemos acá 3 puntos los que hay que analizar.
preguntan cuánto suman las cantidades de dinero que tienen quien se sienta junto y a la izquierda de Miguel, junto y a la izquierda de Miguel, y quien se sienta junto y a la derecha de Enrique. Bueno, habría que comenzar a ordenar. Tenemos aquí 6 asientos distribuidos simétricamente. También aquí, esta palabra distribuido simétricamente quiere decir que se encuentran siempre bajo la misma separación, ¿no? Y como son 6 personas, esto pues me permite decir que existe la posibilidad de que personas se sienten frente a frente, ¿no? Porque la distancia de separación siempre es la misma. Por lo tanto, entonces tendríamos personas que se sientan frente a frente. ¿Ya? Debido a la palabra simétricamente, ¿ya? Debido a esa palabra. Bueno, en primer punto mencionan que Abel se sienta junto y a la derecha de Beto y frente a Carlos. Abel se sienta junto y a la derecha de Beto y frente a Carlos. Está mencionando. Bueno, entonces dice Abel se sienta junto a la derecha de Beto, correcto, y frente a Carlos. Bueno, eh, vamos acá a poner, ¿no? Si hablan de junto, voy a poner, por ejemplo, en este caso aquí Beto y tendría que ser acá Abel, ¿no? Porque dice que en este caso Abel está sentado a la derecha de Beto, pero es más junto a él. Tendría que ser en este sentido necesariamente. Tiene que ser así necesariamente. ¿De acuerdo? Porque tiene que recordar que Abel está junto y a su derecha de Beto. Y es más, menciona que en este caso, pues, eh, se, Abel se sienta junto a la derecha de Carlos y frente, perdón, Abel se sienta junto a la derecha de Beto y frente a Carlos, ¿no? Bien, entonces frente a Abel tendría que estar Carlos, pues. Entonces, ahora date cuenta que aquí ya se están enlazando, ¿no? Se están enlazando las cantidades de dinero. Se enlazan la cantidad de dinero, por lo tanto, a Carlos le correspondería 31 soles, ¿no? ¿No recuerda? ¿Por qué? Porque Carlos es la tercera persona y eso se enlaza con el tercer monto, que es 31, ¿sí? Tener en cuenta ese detalle. Luego por acá mencionan que Dani no se sienta junto a Beto. Bien, entonces cuando te dicen que Dani no se sienta junto a Beto, y además de eso te dicen que Enrique no se sienta junto a Carlos, entonces Enrique no se sienta en este caso junto a Carlos, Enrique no podría estar por acá, y Enrique puede estar por acá, porque Enrique no se sienta junto a Carlos. Entonces, la única posibilidad para que se ubique Enrique tendría que ser la que está aquí, ¿cierto? Y acá lo que tenemos que colocar entonces Enrique tendría que estar ubicado acá y el monto de dinero que corresponde es 41 soles. Bueno, luego te dicen que Dani no se sienta junto, en este caso a Beto, entonces si Dani no estaría sentado por acá, ¿no? Porque esto es el lugar que corresponde junto a Beto, entonces pues Dani tendría que estar aquí, ¿no? Entre Carlos y Enrique. Y acá pues por descarte tendría que ser el nombre de la persona que está faltando, ¿cierto? Que sería en este caso Miguel, 47. Eso es todo. Bueno, entonces, a la pregunta, ¿no? ¿Cuánto suman las cantidades de dinero que tienen quien se sienta junto y a la izquierda de Miguel? Junto a la izquierda de Miguel es Carlos, ¿no? Y quien se sienta junto a la derecha de Enrique. Junto a la derecha de Enrique es Dani. Entonces, tengo que sumar esas cantidades de dinero que serían 31 y 37. Sumado sería 68. Esa sería entonces la clave que tendrías que estar dando, la clave C, 68. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Todo bien, profesor. Ok, gracias. Sigamos. Vamos ahora a desarrollar los ejercicios que corresponden en este caso, desde el 1 al 5 ejercicios de clase, ¿no? Del 1 al 5. Bien, ejercicio 1. Los amigos Alex, Renato, Jonás, Julián, Carlos y Daniel tienen diferentes cantidades de libros en su colección. 20, 21, 22, 23 y 24 libros. Aquí vemos pues a cuántas personas, en este caso son 6 personas y acá también hay, en este caso tenemos en cantidades solamente 5. Recuerda, son 6 personas y solamente 5 cantidades. Dice, tienen diferentes cantidades de libros en su colección, 20, 21, 22, 23 y 24 libros.
no necesariamente en ese orden. Se sabe que. Bien, a ver, dice que Alex tiene 21 o 23. Entonces hay dos posibilidades para Alex, ¿no? O es 21 o es 23. Una de ellas debe ser. Renato tiene menos de 22 libros. Entonces, si tiene menos de 22 libros, Renato puede ser que tenga 20 o 21 libros. Con respecto a Jonás, dice que Jonás tiene más de 20 libros, pero no más de 23. O sea, si dice no más de 23, podría ser hasta 23 entonces. Correcto. Entonces Jonás tiene más de 20 libros, puede ser 21, 22 o 23 incluso, ¿cierto? Pero que dice no puede tener más. Más no, pero hasta 23 sí podría ser. Luego, Julián tiene 20 o 23 libros. Julián tiene en este caso 20 o 23 libros. Carlos tiene 22 o 24 libros. 22 o 24 libros para Carlos. Daniel tiene 20 o 24 libros. Daniel puede tener 20 o 24 libros, en este caso Daniel. Solo hay dos que tienen la misma cantidad de libros, menciona, ¿no? Solo hay dos que tienen la misma cantidad de libros. Bien, en este caso, pues esto eh, no vamos a ver, ¿no? ¿Quiénes son estos dos? Solo hay dos que tienen la misma cantidad de libros. ¿Qué más? Dice ahora, sí, Jonás y Julián tienen la misma cantidad de libros. Entonces, Jonás y Julián, estos dos, tienen la misma cantidad de libros. Ahora, si observamos para Jonás y Julián los valores numéricos, Jonás es 21, 22, 23 y Julián 20, 23. Entonces, para que se cumpla lo que acá menciona, que ellos dos tienen la misma cantidad de libros, eso quiere decir entonces, pues, que deberíamos en este caso quedarnos con el 23, ¿cierto? Por lo tanto, esas cantidades deben descartarse. Y Jonás y Julián tendrían ambos 23, en este caso, libros. Ahora, como Jonás y Julián tienen la misma cantidad de libros, entonces ambos deben tener 23. Correcto que sí, claro que sí. Entonces, ahora decimos, 23 ya lo tiene pues en este caso Jonás y Julián. Entonces Alex ya no podría tener 23 porque si no habrían tres personas que tienen la misma cantidad de libros y se contradice pues, o se contradeciría, ¿no? Con lo que dice el enunciado. Es por ese motivo que tenemos que descartar para Alex la cantidad de 23 y nos quedaríamos con la cantidad en este caso de 21 para Alex. Luego, como Alex ya tiene en este caso 21, Renato pues descartamos la posibilidad para Renato 21 y tendría que ser Renato 20. Luego descartamos en este caso la opción para Daniel que dice 20 y nos quedaríamos con para Daniel en este caso 24. Luego descartamos la opción para Carlos que es 24 porque ya la tiene Daniel y nos quedaríamos para Carlos en este caso 22. 22 para Carlos. Bien, luego Daniel tiene 24 libros, ¿correcto? Daniel tiene 24 libros. Entonces sería la clave C, ¿no? La que es cierta. Mencionan pues entonces es cierto, ¿no? De las claves cuál es cierta y la única cierta sería en este caso la C. Bien, hasta ahí alguna inquietud, alguna pregunta, hijos. Díganme ustedes. Todo claro, profesor. Ok, sigamos entonces. Gracias por responder. En ejercicio 2. En el ejercicio 2 te mencionan que 5 estudiantes participan en una conferencia académica que consta de 5 exámenes diferentes. En cada examen el mejor obtiene 5 puntos, el segundo 4, el tercero 3 y así sucesivamente. Eso es en cada examen, ¿correcto? Nunca hay empate. O sea, las cantidades deben ser diferentes para cada uno de ellos. Nunca hay empate. Luego dice, ni en los exámenes individuales, ni en la clasificación final, dice, ¿no? O sea, no hay empates ni en los exámenes, que son de forma individual, ni en la clasificación final tampoco. Luego, el estudiante de Huancayo obtuvo un triunfo contundente con 24 puntos. El de Huancayo obtenía un triunfo contundente con 24 puntos, seguido por el de Cusco, luego el de Lima, o sea, sería ese el orden, ¿no? El primer puesto es Huancayo, por ejemplo, ¿no? Segundo puesto sería para Cusco, luego Lima, tercero, quien obtuvo la misma posición en 4 de los 5 exámenes.
Después es el de Tacna, quien sumó 12 puntos. Finalmente el de Arequipa. Sería el último lugar, ¿no? El quinto puesto, por así decirlo. Si el estudiante arequipeño quedó en último lugar, a pesar de haber obtenido la mejor puntuación en matemáticas y haber sido tercero en física, ¿qué posición ocupó el estudiante tacneño en matemáticas? Bueno, este cuadro me ayuda en este caso a ordenar las ideas. Son en este caso cinco exámenes: examen uno, examen 2, examen de física, examen de matemática y examen 5. Son cinco exámenes. Este es el puntaje total. Y este es, en este caso, la ciudad que corresponden a los participantes: Huancayo, Cusco, Lima, Tacna, Arequipa. Y es más, se podría decir que ya están en orden, ¿no? Pues el primer puesto para Huancayo, arriba. Huancayo, primer puesto; segundo puesto para Cusco; tercer puesto para Lima; cuarto puesto para Tacna; quinto puesto para Arequipa. O sea, ya están en orden. Como te das cuenta, ya están en orden. Están en orden. Bien. Dice ahora, el estudiante de Huancayo obtuvo un triunfo contundente con 24 puntos. Entonces, colocamos, ¿no? Lo que corresponde: Huancayo 24 puntos. Su triunfo es contundente, eso quiere decir que debe ser el primer puesto. Y es más, con esta cantidad de puntos que es 24, y lo recuerda que los puntajes son del 1 al 5, entonces la única opción para que sea 24 es que sean 4 puntos en 4 exámenes haya sacado 5 puntos y en uno pues saque 4 puntos, ¿cierto? Ten en cuenta ese detalle. Luego, el de Tacna, quien obtuvo 12 puntos, ¿no? El de Tacna. Y Tacna es el penúltimo, ¿cierto? El lugar, y son 12 puntos. De Tacna, 12 puntos. Ya está. Luego mencionan si el estudiante arequipeño, cuidado, si el estudiante, cuidado, si el estudiante, en este caso, si el estudiante arequipeño quedó en último lugar, a pesar de haber obtenido la menor puntuación, el de Arequipa obtiene el último lugar, dice, ¿no? A mejor, dice, haber tenido el último lugar a pesar de haber obtenido la mejor puntuación en matemática y haber sido tercero en física. Entonces, el estudiante arequipeño, la mejor puntuación en matemática, eso quiere decir que debe ser, pues, su puntuación debe ser 5, ¿cierto? Mejor puntuación, 5. Y haber sido tercero en física, o sea, su puntuación en este caso sería 3, ¿no? 3, obviamente, ¿no? 3, porque es tercero. Luego, eh, dice lo siguiente. Por lo tanto, entonces, para que yo ya acá tengo 8 puntos, como te das cuenta, 3 para Arequipa, ¿no? Para el estudiante de Arequipa, ya que hay 3 puntos, acá hay 5, hay 8. Y como resultado debe ser una cantidad que sea menor que 12. Entonces, pues la única opción es que sea en examen uno, en el primer examen un punto, en el segundo examen un punto, en el quinto examen un punto, para que eso me sume 11, ¿cierto? Y de esa manera sea pues un puntaje menor que el de Tacna, que son 12 puntos. ¿De acuerdo? Tiene que ser así. Necesariamente no hay otra posibilidad. Bien, ahora esto, como el estudiante arequipeño obtiene en este caso 5 puntos, o sea, tienes, por así decirlo, ¿no?, el primer puesto en matemática. Entonces el huancaíno que recuerda que para sus 24 puntos tiene que haber sido en 4 exámenes 5 puntos y en un examen 4 puntos. Entonces el de Huancayo tienen en un examen 4 puntos, ¿correcto? Y nos damos cuenta que no puede ser matemática porque en matemática el que tiene 5 puntos es de Arequipa. Por lo tanto, entonces, aquí debe ser para Huancayo o para el estudiante de Huancayo, tiene que ser acá 4 puntos, necesariamente acá 4 puntos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces, esto, para el estudiante de Huancayo, en las demás pruebas tiene que haber sacado 5 puntos. 5 puntos en las demás pruebas. ¿Para qué? Para que eso es como suma me dé pues 24. No, recuerda que su puntaje total es 24. Sería ello. Mencionan luego que luego el de Lima dice quien obtuvo la misma posición en 4 de los 5 exámenes. El estudiante de Lima obtiene la misma posición en 4 de los 5 exámenes. ¿Correcto? Ahora, pues su puntaje tiene que ser una cantidad mayor que 12, menor que 24. Ahora, ya no puede ser pues 5 puntos, ¿no? ¿Por qué no puede ser 5 puntos? Porque recuerda, los 5 puntos ya están ocupados, ¿no? Para Huancayo, ¿no?
y para Arequipa, ¿no? ¿Cierto? O sea, 5 puntos que ya no puede en este caso tomar como opción el estudiante de Lima. Entonces le quedarían como opción en este caso tomar los demás valores. O sea, decimos, el limeño no pudo haber tenido 4 puntos en 4 exámenes, ya que el cusqueño lo superaría. O sea, el estudiante de Lima no puede haber sacado 4 puntos en 4 exámenes, ya que el de Cusco en este caso lo supera, dice, ¿no? Lo tiene que superar. Tampoco debe haber conseguido 2 puntos en 4 exámenes. Eso quiere decir que la única posibilidad es que tenga 3 puntos en 4 exámenes con respecto al de Lima, ¿no? 3 puntos en 4 exámenes. Ahí están, ¿no? 3 puntos en 4 exámenes. Y tiene que ser de esta manera, porque recuerda, el de física, sus 3 puntos están acá, ¿no? Entonces, tendríamos como opción examen uno 3 puntos, examen 2 3 puntos, y examen 5 3 puntos también, ¿no? Bien, tenemos eso. Bueno, esto ahora, si nos enfocamos en matemática se podría decir, ya tenemos ubicado el de 4 puntos para Huancayo, 3 puntos para Lima, 5 puntos para Arequipa. Nos faltaría 1 punto y 2 puntos. Puede ser, puede ser esta opción, 2 puntos para Cusco y 1 punto para Tacna. Puede ser así, puede ser así, como también podría ser lo contrario. Si ponemos esta opción, 2 para Cusco y 1 para Tacna, entonces habría contradicción. Habría contradicción al momento de sacar cuentas. Esto me lleva a error, me llevaría a error. No sería posible este caso. ¿No? Dice acá, si el de Tacna saca 1 punto de matemáticas, nos lleva a una contradicción con la hipótesis. O sea, ahí no se podría presentar esta opción. Eso quiere decir que lo único que me quedaría en este caso sería 1 punto para el de Cusco en matemática y 2 puntos para el de Tacna en matemática. ¿De acuerdo? Y bueno, y lo que preguntan pues justamente está enfocado en eso, ¿no? Porque mencionan qué posición ocupó el estudiante tacneño en matemática. Y el tacneño en matemática saca 2 puntos, ¿no? Y al sacar 2 puntos, pues eso me lleva pues esto a decir que sería el cuarto puesto, ¿no? Recuerda que el primer puesto es 5 puntos, el segundo puesto es 4 puntos, el tercer puesto es 3 puntos, ¿no? El cuarto puesto sería en este caso pues 2 puntos, ¿de acuerdo? Ya está. Y eso es lo que se menciona acá, pues, ¿no? Cuarto puesto. Luego ocupó el cuarto lugar. La clave sería en este caso la D. Clave D. Bien, sería eso. ¿Me escuchan, cierto? Estamos conectados. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, profesor. Ok, disculpe que sea tan persistente. No. Ok, sigamos. Ejercicio número 3. En el ejercicio 3 mencionan que David, Ernesto y Felipe son 3 profesionales. Uno de ellos es arquitecto, otro es profesor y otro es contador. Los tres tienen sus oficinas en el mismo edificio de 3 pisos, ¿no? Cada uno en un piso diferente. Y sus asistentes son Laura, Silvia y Patricia. Se sabe lo siguiente. Bien, tenemos acá uno, dos, tres, cuatro puntos. Preguntan al final quién es el arquitecto y en qué piso está su oficina. Bien, entonces acá como te das cuenta se está presentando información de 4 puntos, habría que ordenarlo, ¿no? Vamos a tener que ordenarlo. Bien, por el texto, por datos se podría decir, o por texto también, uno se da cuenta que son 3 pisos, ¿de acuerdo? Son 3 pisos. Y diríamos, ¿no? El contador tiene su oficina, primer punto, estamos analizando el primer punto. Dice, el contador tiene su oficina en el primer piso. Contador su oficina en el primer piso. Es lo que están en este caso mencionando. Bien, entonces, pues un dato fácil de colocar, ¿no? Contador primer piso. Entonces recuerda que ya en el primer piso no puede haber otra oficina porque ya estaría ocupada por el del contador. ¿De acuerdo? Bien. Y es más, pues también se me dice pues que el contador trabaja en el primer piso, ¿no? Bueno. Silvia almuerza todos los días con Felipe, quien es su novio y no es su jefe.
Bien, Silvia almuerza todos los días con Felipe, quien es su novio, no su jefe. O sea, podríamos decir que Silvia, perdón, eso me dice entonces que Silvia no es asistente de Felipe. Silvia, acá lo dice, no, Silvia almuerza todos los días con Felipe, quien es su novio y no su jefe. Entonces, pues, en otras palabras, Silvia no es asistente de Felipe. ¿De acuerdo? Tenemos eso. Luego por acá mencionan que todas las mañanas Laura sube a desayunar con la asistente de Ernesto. Entonces, si Laura sube a desayunar con la asistente, en este caso de Ernesto, eh, podríamos contar entonces que Ernesto no tiene su oficina en el primer piso, ¿no? Ya que Laura sube a la oficina de Ernesto. Entonces Ernesto no tiene su oficina en el primer piso. Por lo tanto, pues Ernesto no sería contador. ¿De acuerdo? Em, diríamos eso para empezar, ¿no? Eh, eh, luego, aquí David, por una emergencia, dice, hizo descender a su asistente para la oficina del arquitecto. David, por una emergencia, hizo descender a su asistente, dice, hasta la oficina del, en este caso, arquitecto, ¿no? David entonces, pues, no tiene su oficina en el primer piso, ¿correcto? David no tendría su oficina en el primer piso y además no es arquitecto, ¿de acuerdo? Bien, esto... Luego, entonces, por lo planteado anteriormente, diríamos que el arquitecto no tiene su oficina en el tercer piso, luego estaría pues en el segundo, ¿no? Y si ya pues porque no puede estar en el primero, porque en el primero se encuentra la oficina del contador, ¿correcto? Y tampoco, bueno, y el arquitecto como no está en el tercero, entonces tiene que estar su oficina en el segundo piso necesariamente. Eso me da como única opción para que en el tercer piso se encuentre la oficina del profesor. Tiene que ser eso. Luego, como acá mencionan que David, pues no, o se concluye que David no tiene su oficina en el primer piso y no es arquitecto, entonces pues esto, David tendría que ser profesor y su oficina sería en el tercer piso, ya que David no tiene su oficina en el primer piso y no es arquitecto, ¿no? Bien, luego decimos por lo siguiente, ¿no? Ernesto acá en este punto decía que Ernesto no tiene su oficina en el primer piso, entonces si Ernesto no es contador, Ernesto tiene que ser en el segundo piso y le corresponde arquitecto. Luego Felipe, primer piso. Luego Felipe, primer piso. Eh, mencionan pues o preguntan, ¿no? ¿Quién es el arquitecto y en qué piso está su oficina? Luego el arquitecto es Ernesto y su oficina está en el segundo piso. La clave sería la... ¿Hasta ahí alguna inquietud o alguna pregunta? Eh, jóvenes, ¿hasta alguna pregunta, alguna inquietud? No, profesor. Ok. Ejercicio 4. En el ejercicio 4 dicen que los ejecutivos de una empresa son Ángela, Ricardo, Víctor, Beatriz, Beto, Edgar, Marcela y Julia. Son en este caso 6 personas. No, 1, 2, 3, 4, 5, 7 personas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas, perdón. 8 personas. Ahora dice, en la sala de reuniones de gerencia hay una persona con 800, perdón, hay una mesa con 800. En las salas de reuniones de gerencia hay una mesa con 800 igualmente espaciados y numerados en el sentido horario, el sentido que se mueve las manecillas de un reloj, del 1 al 8. Y cada uno de los gerentes tiene un lugar preestablecido. Si se sabe que, vamos a ver, sería entonces, esto me representa la mesa con 800. 800. Bien, igualmente espaciados, ¿no? O sea, existe la posibilidad frente a frente. O también te puede decir 800 simétricamente distribuidos también, expresa lo mismo. Bien, empecemos. Ángela se ubica frente a Beto, el cual se sienta junto entre Edgar y Beatriz. Bien, entonces Ángela frente a Beto.
¿correcto? El cual, o sea, Beto, el cual, ¿no? El coma, el cual se refieren a Beto. El cual, o sea, Beto, se sienta junto entre Edgar y Beatriz. Entonces puede ser así, que esté pues esto, Beatriz, por así decirlo, ¿no? A la derecha de Beto. Bueno, o en todo caso podría estar pues esto, Beatriz, se puede decir a la izquierda de Beto también. O sea, tenemos acá dos posibilidades. Como ves, habrían dos posibilidades, ¿no? Una de estas dos debería cumplirse, pero habría que analizar más datos para ver pues con cuál de ellas nos quedamos. Ya, habría que analizar eso. Eh, bien, entonces en base, luego seguimos analizando acá y mencionan pues Marcela se ubica en el asiento número 6, ¿no? Es un dato fácil de colocar. Marcela se ubica en el asiento número 6, tendría que estar aquí, ya que acá corresponde el asiento número 6 y frente a Víctor. Entonces Marcela si está frente a Víctor, Víctor debe estar en el asiento número 2. Ahora dicen el cual, o sea, se refieren a Víctor, no coma el cual, se refieren a Víctor, coma el cual. El cual se sienta junto y a la derecha de Beatriz. O sea, Víctor está sentado junto y a la derecha, en este caso de Beatriz. Por lo tanto, Beatriz debe estar en el asiento 3, porque de esa manera Víctor estaría junto y a su derecha. ¿De acuerdo? Ya tenemos eso. Bien, esto sería ahí. Luego por aquí eh, vamos a indicar lo siguiente. Esto, como por ejemplo, tenemos ya ubicada aquí a Beatriz, ¿correcto? Entonces, podría darse el caso que, digamos, esto, Beatriz se encuentra a la izquierda de Beto, ¿no? Pero si Beatriz estaría a la izquierda de Beto, contradice la información que acá se presenta, porque aquí estoy viendo, observando a Beatriz y Víctor, que Beatriz está junto y a la izquierda de Beto. ¿Correcto? Perdón, que Beatriz está junto a la izquierda de Víctor, ¿no? Acá estoy observando que Beatriz se encuentra junto y a la izquierda de Víctor, ¿correcto? Y eso pues esto ya eso ya impide que se cumpla esta opción. Entonces la información que debe quedar es que Beatriz se encuentre, se podría decir, con respecto a Beto, eh, Beatriz estaría junto a su derecha, ¿no? Con respecto a Beto. Beatriz con respecto a Beto. Esto, por lo tanto, entonces Beto debe estar en el cuarto lugar y Edgar estaría en el quinto. Tiene que ser así necesariamente. ¿Hasta ahí de acuerdo? A ver, dígame. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí, profesor. ¿Me escuchan? Ya, ok. Sigamos. Luego, en base a eso, como Beto tiene al frente a Ángela, entonces Beto está en el cuarto lugar y Ángela tiene que estar en el octavo, porque en este caso Beto está frente a Ángela. Ahora, Ricardo se ubica frente a Edgar, entonces Ricardo tiene que estar en el primer lugar. Y acá en el 7 sería la persona que está faltando ubicarse, que sería Julio. Y sería esta la ubicación de las personas, de las 8 personas. Ahora, ahí en la suma de los números que indican los lugares de Beto y Julia, sería Beto cuarto y Julia 7, ¿no? La suma de esos lugares me estaría expresando un 11, que sería eso la clave A, en este caso 11. Bien, ¿alguna inquietud, alguna pregunta hasta ahí, algún inconveniente? ¿Estamos? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ok. Como segundo tema, perímetros y regiones poligonales. Perímetros de regiones poligonales, perímetro, ¿no? O sea, el contorno, lo que delimita. El perímetro es lo que delimita. A veces muchos alumnos confunden el perímetro con área, ¿no? El área es toda la superficie, ¿no? El área es toda la superficie. En cambio, el perímetro es solamente el borde. El perímetro es el borde o lo que delimita, en este caso, la parte interna o externa también puede ser, dependiendo del gráfico.
Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Perímetros de regiones poligonales se refieren al contorno, como acá lo menciona, de una superficie o de una figura y a la medida de ese contorno, obviamente que si no es la medida, la longitud de ese contorno, se refieren a eso. Si por ejemplo tenemos acá esta figura, digamos un terreno que está cercado en forma de un cuadrado, entonces pues su perímetro sería 4 por 4 16, ¿no? La longitud de todo ese contorno. Si fuese el caso de esta figura, entonces su perímetro sería tanto la parte externa como la interna. Es como que si acá la figura sería lo que ves acá pintado de color azul. Ese es la figura, ¿no? Que corresponde, digamos así, al marco de un cuadro, ¿no? El marco de un cuadro. Entonces su perímetro sería tanto la parte externa como la parte interna, que tendría que ser en este caso 4 por 4 para la parte externa y 4 por 3 para la parte interna. Y eso pues me estaría arrojando 28 metros. Bien, sería eso, ¿no? Perímetros. Ejemplo, dice acá lo siguiente. Carlos tiene un terreno en forma de triángulo o rectángulo cuya longitud de su hipotenusa es de 40 metros. La longitud de su hipotenusa. Y la longitud de la altura relativa a la hipotenusa de 96 sobre 5. ¿De acuerdo? Él va a acercar su terreno y le pide a su amigo Juan Diego determinar la longitud del perímetro. Si Juan Diego logró determinar correctamente la longitud del perímetro, ¿cuál fue el valor que halló? Preguntan eso, ¿no? ¿Cuál fue el valor que halló? Bien. Tenemos entonces un triángulo con estas características, ¿no? Vamos a ponerle acá algunos valores a los vértices para poderlo expresar o entender mejor. Por dato te dice que la longitud, en este caso la longitud de altura relativa a la hipotenusa vale 96 sobre 5. O sea, te están hablando de este valor, esta línea, ¿correcto? Que me representa pues la altura, ¿no? Valdría 96 sobre 5. Luego por dato también se dice que la hipotenusa es 40, o sea, esta longitud vale 40. Vale 40. Bien, tenemos acá, bueno, si este valor es A, si este cateto vale A, entonces el otro cateto tendría que ser, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de 1600 menos al cuadrado. Podría ser así. En todo caso también, pues, podríamos acá jugar, digamos, un poco, ¿no? Jugar, a veces los triángulos mayormente que se trabajan, digamos, no son tan complicados, no son tan complejos. Entonces, mayormente los triángulos son triángulos notables. Mayormente es así. Es poco, digamos, difícil encontrar un triángulo o trabajar un triángulo que no sea, en este caso, notable, ¿no? Sobre todo aquí en este nivel, ¿no? Que es el nivel pre. Entonces, como acá yo tengo que la hipotenusa es 40, entonces algo que ya me induce a pensar en una cantidad que yo veo que acá, que es 40, por ejemplo, múltiplo de 2, múltiplo de ¿qué más? De 4, múltiplo de 5, ¿no? Entonces por acá es como decir esto fuese un 5K, ¿no? 40 5K. Y jugaría con los otros catetos, ¿no? Los otros catetos, si acá es un 5K, acá debe ser pues un 4K, 3K o viceversa también. Habría que jugar con uno de ellos y ver qué cumple, ¿no? Pero sería una buena estrategia a tomar en cuenta, digamos, para evitar estar haciendo cálculos. De esa forma evitas hacer cálculos, ¿no? Digamos, si acá le pones si acá fue 5 por 8, ¿no? 40, acá tiene que ser 3 por 8, 24. 3 por 8, 24. Y si acá colocas 3 por 8, 24, entonces eso quiere decir que acá el ángulo tiene que ser en este caso 53, ¿no? Si acá el ángulo es 53, entonces cumple las condiciones para la altura 96 quintos. Entonces ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya está, ya encontraste los valores, ¿no? O si quieres, si eres un poco algebraico, ya comienzas a operar algebraicamente, ¿no? Y te vas a la propiedad que A en este caso, el producto de los catetos es igual a quién, a la medida de la altura por la hipotenusa, ¿no?
Y acá operas algebraicamente y llegas a que ya es 24, ¿no? Que ya has podido haberlo encontrado directamente jugando, ¿no? Jugando. Sería, por ejemplo, lo que yo haría, ¿no? En este caso, para sí evitar estar haciendo cálculos. Bueno, entonces, pues, en base a eso te piden eh, el perímetro, a ver qué dicen acá, si digo logró determinar, ¿cuál fue el valor que halló? Dice, ¿no? Bien, o sea, te piden el perímetro, obviamente. El perímetro sería entonces de la figura, el perímetro es pues la suma de los lados, ¿no? De ese triángulo rectángulo, que sería por un lado A como cateto, el otro lado sería raíz cuadrada de 1600 menos A cuadrado como cateto, y la otra longitud sería el valor de A, de 40 que me representa la hipotenusa. O sea, la suma de estos tres valores me representa el perímetro de esa figura, que sería un triángulo rectángulo. Bien, entonces como ya conocemos que el valor de A es 24, simplemente reemplazamos los valores y tendríamos para 24, luego la raíz cuadrada de 1600 menos 24 al cuadrado, pues esa raíz cuadrada me da 32 y sumado con 40 es 96, ¿no? Y eso ya me daría como respuesta 96 metros como longitud, que es la longitud que estaría hallando Juan Diego, ¿no? La clave sería en este caso el valor de C. Bien, ¿hasta ahí alguna inquietud, alguna pregunta, alguna observación, estimados hijos? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Seguimos conectados. Sí, profesor. Sí, Ok, profesor. ya muy bien, gracias por responder. Ya cuando les veo, le voy a poner su estrellita por responder siempre, ¿ya? Su estrellita. O su carita feliz, ¿no? Así como los niños cuando se portan bien en el colegio, ¿no? Les regalan pues su estrellita, ¿no? Su carita feliz, la frente les pegan. Y los niños llegan contentos a su casa saltando de alegría, ¿no? Que tienen su estrellita. Bueno, me ha hecho acordar eso. Em, ejemplo 4. Dice pues en una hoja con forma cuadrada de 10 centímetros de lado, se trazan sus diagonales y se dobla según las marcas de las diagonales, obteniendo un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, ¿cómo se muestra en la figura? Dice. Ahora dice, tomando la hipotenusa como base, se corta a lo largo de su base media, luego se desdobla todo, preguntan o dicen, ¿no? En este caso piden, hay el perímetro del valor de los dos trazos, pero sí, de los dos trozos obtenidos, ¿no? El perímetro del valor de los dos trozos obtenidos. Primero retiramos el trozo cortando, el trozo cortado para después proceder a desplegar. Vamos, ¿no? En este caso, como te das cuenta aquí, se han trazado las diagonales y se ha todo doblado de forma conveniente y se ha obtenido esta figura, este triangulito. Pero recuerda que acá, ¿no? Está todo este cuadrado, está doblado de forma conveniente y se obtiene ese triangulito. Luego se corta por digamos, por la mitad, ¿no? Base media, ¿cierto? Corte. Y como es base media, pues esto, si de acá este lado, o bueno, esta base vale 10, acá correspondería a 5 porque es base media. Bien, ahí está, ¿no? Y luego se retira, ¿no? Se ha cortado y se ha retirado. Ahí está. Bien, entonces ahora se procede a desdoblar, ¿no? Lo desdoblamos y si tú desdoblas, obviamente que si tú desdoblas, es como que si acá hubiese hecho un corte y ese corte se expresaría así, ¿no? Y por eso que estarías viendo esta figura. Tenemos pues esto, entonces, un cuadrado, ¿no? Con un hueco, por así decirlo, ¿no? Con un hueco que tiene también la forma cuadrada. El perímetro del mayor de sus trozos
El perímetro del mayor de los trozos sería pues la medida de 10 por 4, ya que el cuadrado tiene 4 lados, ¿no? 10 por 4, 40. ¿Correcto? Más quién, más esto 5 por 4 que es 20, ¿cierto? 5 por 4 que es 20. Y eso me da pues el 60, ¿no? Dice, ahí el perímetro del mayor de los dos trozos, ¿no? Recuerda que este sería el mayor de los dos trozos, lo que estamos analizando. Y eso me correspondería a 60. Luego el perímetro del trozo mayor es 60. Te piden justamente el perímetro del trozo mayor, 60. Siendo la clave en este caso la E. ¿Estamos conectados? ¿Me escucha? ¿Alguna inquietud, pregunta? Todo claro, profesor. Ok, bien. Es un grupo muy inteligente, capta rápido. Excelente. Ahora desarrollar los ejercicios del 5 hasta el 8. A ver, tú lee e imagínate la situación. A ver qué. Y trata de desarrollarlo, por favor. Me dices cuánto te sale. Ejercicio 5. Se tiene una tela cuadrada de 80 centímetros de lado. De 80 centímetros de lado, eso, ¿no? Se pliega de tal manera que sus cuatro esquinas coincidan en el centro de la tela, ¿eh? Las cuatro esquinas coincidan en el centro de la tela. Luego se repite el procedimiento, haciendo que los nuevos vértices formados coincidan nuevamente en el centro. Si este proceso se repite un total de 7 veces, ¿cuál es el perímetro de la última figura de tela obtenida? O sea, tienes que acá imaginarte la situación, o si quieres también puedes hacer uso de un gráfico para que te ayude a entenderlo. A veces cuando se procede a realizar gráficos, uno lo puede entender mejor porque uno lo está observando, uno está viendo lo que está ocurriendo o va a ocurrir. Ten en cuenta ese detalle. O sea, los gráficos son muy importantes también. Te ayudan a poder visualizar mejor lo que va a ocurrir, visualizar mejor lo que vas a hacer y esto trabajar pues de manera ya observable, ¿no? O si tienes buena mente, porque también hay alumnos que tienen buena capacidad de razonar, buena mente bastante abstracta, ya solamente se imaginan la situación y en la mente hacen los cálculos, ¿no? Pero a veces hay alumnos que sí son bastante hábiles en ese sentido y ellos pues las operaciones incluso lo hacen de forma más rápida, ¿no? Mental. A ver, ¿qué dices tú? ¿Cuánto sale?
A ver, esto tenemos una tela cuadrada, ¿no? Al cual se le ha estado plegando, de tal manera que siempre en este caso sus cuatro esquinas coinciden en el centro de la tela, ¿no? Entonces sería esa la situación que estaría aconteciendo, ¿no? Esa es la situación que estaría aconteciendo. Ahora, por dato te dicen que la tela cuadrada tiene 80 centímetros de lado. Entonces serían los puntos medios 40-40, ¿no? Bueno, y si es 40 por acá, acá también es 40. Entonces, pues, ¿no? Al ser esto 90 grados, o, vemos que sería un triángulo notable, ¿no? De la forma un K y acá un K raíz cuadrada de 2. Entonces, 40 raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Y ya eso me da la idea de cómo se estaría trabajando. Bien, entonces ponemos acá dos valores, ¿no? O dos magnitudes, que va a ser el número de doblez y el otro el perímetro. Y decimos con un primer doblez, el perímetro de la figura que se estaría obteniendo sería esta figura que está aquí, sería esta la figura que se va a obtener con un primer doblez, ¿no? Disculpando el pulso ahí, ¿no? Y de esta figura que se estaría obteniendo, disculpando el pulso, su perímetro, su perímetro sería 4 veces 40 raíz por 2, su perímetro. Ese sería su perímetro. Ahora, con un segundo doblez, entonces vamos a utilizar otro color. Con un segundo doblez, el perímetro o la figura que se estaría obteniendo es este de aquí, que estoy acá pintando de verde. Esta sería la figura que se obtiene con un segundo doblez, ¿no? Bajo las condiciones que te dicen. Y su perímetro sería 4 veces 40, ¿no? Recuerda que si acá es esto 20 raíz de 2, 20 raíz de 2, acá por Pitágoras sería 40, pues, ¿cierto? Acá es 90 también, ten en cuenta, ¿no? Acá es 90. Entonces, perímetro de la segunda figura a obtener sería 4 veces 40. Luego, el tercer doblez. Con el tercer doblez, vamos a utilizar otro color, el amarillo, digamos a decir así. Con el tercer doblez, la figura a obtenerse sería la que está aquí. Esta sería la figura que se obtiene con un tercer doblez. Esta es la figura que se obtiene con un tercer doblez. Ahora, de esta figura, su perímetro, ¿no? Su perímetro, como estás viendo, sería 4 veces 20 raíz cuadrada de 2. 4 veces 20 raíz cuadrada de 2. Y así, ahora viene un cuarto doblez. Con un cuarto doblez, con un cuarto doblez, la figura que se va a obtener sería la que ves aquí. Hoy, perdón, disculpando el pulso, esta sería la cuarta figura que se estaría obteniendo, ¿no? Donde su perímetro sería 4 veces 20. Luego viene la quinta figura, eh, otro color. La quinta figura sería la que estaría por acá. Bueno, disculpando el pulso. Esta sería la quinta figura que se obtiene. Y su perímetro sería 4 veces 10 raíz cuadrada. 4 veces porque son cuatro lados de la misma, con la misma unidad, ¿cierto? Bajo ese criterio la sexta, que sería 4 veces 10, y la séptima, que sería 4 veces 5 raíz por 2, ¿no? También puedes hacerlo así, eh, observando nada más porque hay un cierto patrón, ¿cierto? En el comportamiento de los perímetros hay un cierto patrón. Mira, 4 por 40 raíz de 2, acá solamente es 40, acá viene 20 raíz de 2, ¿cierto? Acá solamente es 20, acá 10 raíz cuadrada de 2, acá solamente es 10, acá sería 5 raíz cuadrada de 2 obviamente, ¿cierto? 5 raíz cuadrada de 2, sería eso. Bueno, entonces el perímetro de la última figura formada sería 20 raíz cuadrada de 2. Ya que estoy aquí, su resultado sería pues 20 raíz cuadrada de 2. 20 raíz cuadrada de 2. Su resultado, ¿no? Y la clave sería la B. 20. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud?
Jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento? ¿Me escuchan? No, profesor. Ok. En el 6, a ver, ustedes intenten el 6, por favor. ¿Y en qué mencionan en el ejercicio 6? Mencionan que la figura representa una región cubierta por 30 mayólicas cuadradas, ¿no? Em, cuyos lados miden 20 centímetros cada una de ellas. Eh, algo acá a rescatar es que son mayólicas cuadradas. Ten en cuenta ese detalle. Bueno, dice, luego preguntan cuántas mayólicas como mínimo se debe retirar. La menor se debe retirar, pero la menor cantidad que se pueda, ¿no? Se debe retirar para que el perímetro de la región cubierta, el perímetro de la región cubierta en este caso, por las mayólicas, para que el perímetro de la región cubierta por las mayólicas que quedan aumente en 480 centímetros respecto al perímetro inicial. O sea, es como que si solamente estarías buscando que al retirar mayólicas, a ver, otra vez. Si tú retiras mayólicas, si tú retiras mayólicas, entonces esto, ¿qué dirías? ¿El perímetro estaría aumentando o estaría disminuyendo? Te pregunto. ¿Cuál sería tu lógica pensar en este caso? Si retiras mayólicas, ¿qué dirías tú? ¿El perímetro aumenta o el perímetro disminuye cuando tú retiras, en este caso, mayólicas? ¿Qué dirías? ¿Aumenta o disminuye el perímetro cuando retiras mayólicas? ¿Qué dices tú? ¿Alguna, alguna idea? A ver, bueno, no puedo ver acá quién levanta la mano, así que utiliza tu micrófono, por favor. Si, si tú retiras mayólicas, ¿el perímetro aumenta o disminuye? ¿Cuál sería la idea a tomar en cuenta acá? ¿Nadie? Aparentemente debería disminuir. A ver, bueno, lo que pasa es que va a depender, pues, ¿cierto? Porque mira, si tú eres en este caso.
si somos observadores, imaginemos que retiramos esta mayólica de aquí. Si retiramos esta Profesor, mayólica, dime, te escucho. disminuiría nada más si se quita de manera lineal en filas o columnas, en todo caso. Si quitas de manera lineal en filas o en columnas, bueno, también va a depender de cuáles son las que retires, porque si te vuelvo a repetir acá, si tú retiras esta de aquí, si retiras esta, el perímetro no ni aumenta ni disminuye. Porque cuando tú retiras esta, qué estarías en este caso? Se podría, aparentemente, ¿no? Aparentemente perdi- estarías perdiendo esta medida, pero la vuelves a obtener porque esa medida estaría aquí. Y aparentemente también estarías perdiendo esta longitud, ¿no? Estarías perdiendo esa longitud, pero la recuperas porque quedaría eso de acá. Entonces, si tú retiras en las esquinas, digamos, esta de acá, ni ganas ni pierdes, el perímetro sigue siendo el mismo. Ahora, qué pasaría en el caso de que tú, digamos, decides retirar, digamos, la que estaría por acá? ¿Dónde está? Ah, el puntero. Ya. Digamos que retiras esta. Si retiras esta mayólica, eh, estarías ganando dos medidas, ¿no? ¿Por qué? Porque si retiras esta de aquí, si retiras esta de aquí, entonces, están- entonces lo que sucede es que, digamos, aparentemente, esta medida que está acá, digamos como expresada como A, ¿dónde estaría? Acá estaría. Sería la misma longitud A. Pero lo que estarías ganando, porque ya ese espacio estaría vacío, estarías ganando, estarías ganando, se podría decir, esta longitud que está acá, que también sería A, y esa longitud que está acá también, que también sería A, ¿no? O sea, estarías ganando 2A, estarías ganando 2A, cuando retiras esto, que está acá. Entonces, la idea digamos, para obtener un perímetro, o mejor dicho, la idea para que tú retires la menor cantidad de mayólicas y generes un perímetro, entonces sería que las mayólicas a retirar fuesen las del centro. Porque si tú retiras esto, es como que si acá quedara un hueco, ¿no? Y si queda un hueco, entonces estaría quedando pues un perímetro en total de 4A que estarías agregando al perímetro inicial. Entonces conviene retirar las del centro. Eso me dice entonces que conviene retirar las que están en el centro. Esa es una lógica a tomar en cuenta. ¿Para qué? Para obtener, se podría decir, para obtener o generar, ¿no? Un perímetro de 480, ¿no? Retirando la menor cantidad de mayólicas. Entonces sería conveniente retirar las que están en el centro. Entonces, las mayólicas que queden pues deben aumentar, ¿no? 480 centímetros el perímetro inicial. Luego una mayólica tiene perímetro igual a 80. Una mayólica, su perímetro es 80. Entonces se debe retirar 6 mayólicas, ¿no? Porque al retirar 6, esto estaríamos diciendo, si retiramos 6 sería 6 por 8, ¿no? 6 por 80. Y eso pues es un 480, ¿no? 480. Entonces la idea es retirar en este caso 6 mayólicas, justamente que no compartan pues un lado en común. Y justamente serían las que están acá pintadas de color negro, por así decirlo, que son las que al retirarlas no comparten ningún lado en común, para que solamente sea 6 por 80, 480. Luego se necesita como mínimo, en este caso, retirar 6 mayólicas. Bueno, la clave sería la A. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí?
En su mayoría de casos, cuando me piden de por sí retirar el mínimo, pero para tener un perímetro máximo, ¿se debe quitar la del centro necesariamente? Si lo pensamos como tú lo has mencionado, pues sí. ¿Por qué? Porque al retirarse del centro genero un perímetro máximo. Porque si retiras del centro, estás aumentando en cuatro lados, ¿no? Estás aumentando 4A. Si retiras una mayólica del centro, estás generando, queda un vacío. Y ese vacío genera un perímetro. ¿De cuánto? De 4A. Cosa que no ocurre cuando retiras, digamos, en las esquinas, ¿no? O cuando retiras en los lados, ¿no? Pero sí ocurre cuando retiras en el centro. Gracias, profesor. Ok. O sea, hay que pensarlo así. Así debemos pensarlo. Em, ejemplo 7. Luego dice, Hernán observa desde el segundo piso de uno de los pabellones del Centro Preuniversitario de San Marcos un jardín con la forma de un polígono ABCDEFR. ¿Cómo se muestra en la figura, en la siguiente figura? Si él sabe que el segmento de E es igual al segmento F y es igual al segmento FC y eso es igual a 8 metros y que además el segmento AB es igual al segmento BC, calcular el perímetro del jardín. Lo que piden es calcular el perímetro del jardín. O sea, lo que piden es el contorno, el contorno, todo el contorno. A ver, inténtalo por favor tú. Bien. Entonces primero tienes que leer y entender, ¿no? Tienes que leer, comprender y entender lo que tienes que leer, comprender y entender lo que estás queriendo hacer, ¿ya? Y, y una vez que lo entiendas, recién pues puedes hacer tu planteamiento. Pero primero es entenderlo. Si es que de repente ese proceso te demora algunos minutos o tienes que realizar dos o tres lecturas, tienes que hacerlo. A veces, sobre todo aquellos que están recién iniciando, a veces es necesario darle dos, tres, cuatro, hasta cinco lecturas, pero tienes que hacerlo, pues. Ya después ya no serán cinco lecturas las que realices, sino solamente tres, dos, ¿no? O a la primera. Pero que te va a llevar a que sea, en este caso, las lecturas que realizas para entender un texto, la menor, que tú practiques. Tienes que practicar, en otras palabras, practica. A ver, vamos.
¿Lo están desarrollando? A ver, ¿tienen ya la idea de lo que de lo que puede ocurrir aquí o de lo que van a hacer? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Están ahí? Sí, profe. Ok, ya. Sigue, sigue. Sí, profesor. Ya, muy bien. Disculpe, lo que pasa es que tengo miedo que se me vaya la señal también y que esté hablando solo. A ver, vamos. Yo les pregunto, esta figura sería, si tú, digamos, esto, trazas acá una línea o un segmento B con el segmento B, unes el punto E con el punto B, si lo unes, esto, esas dos partes que quedan son congruentes, ¿tú qué dices? O sea, podríamos una colocarla sobre la otra y encajaría perfectamente. Piensa. A ver, piensa. ¿Qué cosa crees que podría pasar o acontecer aquí? ¿Qué crees que pasaría? A ver, dame tu comentario, dame, ¿qué opinas? Imaginariamente atrás es esa línea que te he dicho, B. ¿Cómo son esas figuras? Mueve en tu cabeza, en tu mente, mueve las líneas, o sea, trabaja abstractamente, trabaja abstractamente. ¿Qué dices tú? Ideas, a ver,
siguiendo ese segmento E con el segmento B, las figuras que se estarían generando, digamos, esta figura llamada A con respecto a esa figura llamada B, ¿cómo son esas figuras? ¿Serían congruentes o no? Sí, profesor. Sino lo que hace que sean congruentes es que justamente acá te dice que AB es igual a BC, ¿no? Como AB es igual a BC, entonces pues ya eso, y al también al decir que de E es igual a F, ¿no? De E, ¿dónde está? De no, estoy aquí, de E es igual a F, y es más F igual a FC, y es más te dicen que esto vale 8, esto también vale 8, y lo mismo acá, ¿no? Entonces eso ya me induce, ¿no? Y además también que el segmento AB es igual a BC, ¿no? O sea, como si esto vale acá vale B y acá también vale B, ¿no? Entonces allá con esa información que se presenta tal como está, ya se podría decir pues esto tendríamos, tendríamos que las figuras serían congruentes, ¿no? Entonces eso quiere decir que acá sería 8 también. Esto también debe ser 8. Eso debe ser 8. Entonces, eso ya me permite, se podría decir, eso me permite ya ahorrarme este trabajo, ¿no? Me permite ahorrarme este trabajo y donde sigue acá que K es 8, ¿no? Como te das cuenta, ¿dónde está? Acá. Se llega acá que K es 8. Entonces, eso yo lo podría deducir solo por observación también, ¿no? Pero si quieres también trabajar un poco algebraicamente, podrías hacer todo esto de aquí. Y puedes aplicar el teorema de Pitágoras, todo, ¿no? Bien. Entonces, qué me quedaría por analizar? Me quedaría por analizar la otra parte, no sé, ya conociendo este gráfico, con esas medidas que hemos realizado, tenemos entonces dado que este ángulo se podría decir, es 106, entonces lo que queda debe ser esto 74, ¿no? 74 y en este caso dividido mitad a mitad, dividido en partes iguales sería 37 a 37 y por lo tanto sería trabajar triángulos, en este caso notables de 37 a 53. Trabajamos triángulo notable de 37-53, ¿no? En ambos casos. Estamos trabajando triángulo notable 37-53. Y ya esto, aquí simplemente es operar. Operar o, si digamos, recurrir, ¿no? A lo que son triángulos notables, si gustas. Y yo creo que más práctico sería recurrir a triángulos notables. Ya que dices tú, si a 53 se le pone 8, entonces a 37 se debe poner en este caso 6, ¿cierto? Y si a 37 se le pone 6, entonces el valor de A, pues debería ser 14, ¿no? Ya que 14 menos 8 es 6, ¿no? Sería eso. Y pues el perímetro de la figura sería el contorno en toda la figura, donde eso sería 8 veces 4, o perdón, 4 veces 8, mejor dicho, 4 veces 8, 4 veces 8, más 2 veces 14, 2 veces 14. Y eso pues es 60. La clave sería la B. La clave B sería eso. Siempre es bueno observar el gráfico, porque a veces cuando uno observa el gráfico ya uno tiene en este caso alguna idea, ¿no? Eh, pero para eso también pues tienes que haber observado los valores numéricos que ahí se presentan. Sería eso, sería ello tener en cuenta. ¿Alguna pregunta, alguna observación hasta el momento? ¿Me escuchan? ¿Alguna pregunta, alguna observación, hijos? ¿Me están escuchando? Sí, profesor, todo claro. Sí, profesor. Ok, ya. A ver esto. Aquí ver ustedes, por favor. Tómense su tiempo. No importa si lo van a darle 2, 3 lecturas, pero entiéndanlo. Y luego, pues
vean qué cosa tienen que hacer. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya tienen alguna idea con respecto al ejercicio? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea, alguna noción? ¿Qué es lo de qué crees que te están hablando? ¿Qué cosa crees que debes tú tomar en cuenta? ¿Qué criterios deberías estar evaluando? ¿Qué cosa harías? A ver, dame tus ideas. Hazme escuchar tus ideas, hazme escuchar tus pensamientos. Vamos. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Me están escuchando? Sí, Hola. profesor.
Ya ver, bien, ya me deja más tranquilo. ¿Alguna idea, alguna noción aquí? ¿Me escuchan? ¿Me logran escuchar? Hola, hola, estamos conectados, ¿cierto? Hola, Sí, profesor. ya a ver qué dice. Abel tiene un terreno cuyo plano se muestra en la figura. Este es el terreno, ¿no? Este es el terreno. Que se muestra en la figura, cuyo plano se muestra en la figura. Dicho terreno se puede dividir exactamente en 24 parcelas cuadradas. Entonces aquí justamente ya se puede decir para facilitar los cálculos, o para facilitar el trabajo, ya el terreno ha sido dividido. Como te das cuenta, ha sido dividido ya en 24 parcelas cuadradas. ¿No? Está dividido ya. Dice, dividido exactamente en 24 parcelas cuadradas de 10 centímetros de lado. O sea, estos cuadraditos, estos cuadraditos tienen una longitud de 10, ¿no? Te están diciendo eso, una longitud de 10. Ese por dato del problema, ¿no? Son 10. Ya 10, 10. Entonces cada uno de esos cuadraditos tiene esa longitud de 10. Dice ahora si todo el terreno lo va a repartir entre sus cuatro hijos. Pero ¿cómo lo reparte? Dice, de tal manera que los lotes que le queda a cada uno sean congruentes. Entonces, cuando acá se menciona esa palabrita congruente, ¿qué cosa quiere decir eso? Eso quiere decir que esas parcelas, esos lotes que se entregan a sus hijos deben ser iguales, exactamente iguales. Entonces, eso me lleva pues a pensar, a tener la idea de que a cada hijo le corresponde la misma cantidad de cuadrados, la misma cantidad de cuadrados para cada hijo. ¿Ya? Entonces tienes que tener en mente eso, ¿no? Y hacer tus gráficos de manera abstracta para ver pues qué es lo que podría estar ocurriendo. Pero obviamente que acá también te va a ayudar a hacer algunos cálculos. Por ejemplo, si se trabaja de 24, ¿no? Si son 24 parcelas y son en este caso pues cuatro hijos, ¿no? Cuatro hijos donde a cada hijo se le da pues una cantidad exactamente igual. Entonces tú dirías, lo primero que tengo que hacer es dividir 24 entre 4, ¿cierto? Y esto me daría nada más y nada menos que 6, ¿no? Entonces estaría diciendo yo que a cada hijo le corresponde 6 cuadraditos. O sea, eso sería algo que ya deberías estar pensando, ¿no? En tu mente, cómo sería esa figura resultante de lo que estarías buscando. Es por eso que acá tendríamos que decir primero, por ejemplo, número de cuadrados de 10 metros de lado son 24 veces por dato. Eso es por dato. Luego se menciona pues el número de cuadrados que le toca a cada hijo, en este caso sería 6, ya que estaríamos dividiendo, ¿no?, la cantidad total de parcelas entre la cantidad total de hijos, y eso me estaría resultando 6, como te das cuenta. Luego, luego aquí tendríamos que decir que uno de los lotes tiene la siguiente forma, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes esos datos, tú tienes que ver, ¿no?, cuál sería el lote resultante. Entonces y algo que te ayuda a pensar en que ese lote debe ser de esta forma, algo que te puede ayudar a pensar a que sea de esta forma, porque ¿por qué no puede ser de otra forma? ¿No? También podríamos decir, pues yo puedo decir que sea también de otra forma, pero aquí, por ejemplo, aquí, ¿no? Estos son cuadraditos que están, se podría decir, sobrando, por así decirlo, ¿no? O están sobresaliendo, mejor dicho, que están sobresaliendo. Entonces, por ahí, ¿no? Tendría que estar pensando en figuras donde pues estos cuadraditos que sobresalen deben ser parte, ¿no? Deben ser parte, ¿parte de quién? Deben ser parte, en este caso, de los lotes. Y más o menos entonces, ese lote que corresponde tomar en cuenta sería el que ves aquí. Este lote, si te das cuenta, tiene 6 cuadrados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto?
Y si hacemos el reparto de forma, en este caso, ya de forma de uno en uno, ¿no? Entonces aquí se está mostrando justamente que esta figura es la que se conserva, la que se está conservando. Esta figura es la que se conserva y pues estoy ahí de colores distintos. Estamos viendo los lotes que le corresponden a cada uno de los hijos, siendo lotes congruentes, o sea, siendo lotes que son exactamente iguales, ¿no? Bueno, y diríamos luego el máximo perímetro de uno de los lotes es 140. O sea, y eso lo tendríamos que sacar aquí, ¿no? Contando simplemente la longitud de los lados, ¿no? Si cuentas la longitud de los lados, pues eso es 140, es que haciendo las cuentas, ¿no? Haciendo las cuentas, a ver, ¿qué sería? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 lados cada uno de 10, ¿no? 14 por 10 pues es 140. 140. Y esa sería pues tu respuesta. Sería la clave A. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna observación? ¿Todo bien, hijos? Sí, profesor. Ok. Bien, acá tenemos las claves de los propuestos, ¿no? En el ejercicio A es la clave A, en el ejercicio 1 la clave A, en el ejercicio 2 la clave D, en el ejercicio 3 la clave A, en el 4 la clave B, en el 5 la clave A, en el 6 la clave C, en el 7 la clave A y en el 8 la clave A también. Calculo en pantalla si gusta. Profesor, disculpe, ¿no tendría como un avance de la 8 de propuestos? Avance de la 8, ¿te refieres a ver, voy a buscar acá un ratito. Vamos a ver qué encontramos. Espérate. Vamos a ver. Encontramos en avance 8 de propuestos. Que cargue el archivo. Ya esta es su solución con respecto al problema 8 de propuestos, ¿no? Si gustan, calculo en pantalla también. Ya, profe, muchas gracias. Porque estoy compartiendo mis datos. Estoy compartiendo mis datos, porque ya tengo miedo que si voy para allá no agarra, no hay mucho. Entonces quise venir acá para que me presten la cable, pero no, no. Quise preguntar nomás. No, estoy diciendo. No. Quise preguntar nomás, no. Ah, ya. Ah, ya. Ya, ok. Sería entonces todo, ¿de acuerdo? Profesor, ¿está ¿Todo en bien? consultas académicas usted? No, no, en consultas académicas está ya otro docente, me imagino yo. ¿Ya? No estoy en consultas académicas. Ok, profe, gracias. Cuídese. Ya, ok. Ya pues hasta ahí nos estamos quedando. Buen fin de semana. Ya cuídense todos ustedes. Bye bye.